Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Hoy es un gran día, como todos. Pero este día, hoy vemos la oración que María hace al Señor, reconociendo la grandeza, reconociendo la misericordia, reconociendo el amor eterno que de Dios. Que al escuchar el evangelio de este día, como todos estamos preparándonos en Adviento, todos estamos deseosos que llegue el día de la víspera de la Navidad para podernos unir junto a la Virgen María a cantarle al Señor por todo lo que ha hecho en la humanidad, en la historia, incluso en nuestras propias vidas. Todos juntos preparémonos a escuchar el evangelio. Y si tenemos una Biblia, tomémosla en cuenta hoy este día, como todos los días también, pero hoy este día, junto a la oración de la Virgen María, podamos reconocer por su palabra y podamos entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 46 al 56. San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 56. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se llena, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó su fuerza de su brazo, dispersó a los corazones altaneros, derribó a los potentados de su trono y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento vamos a decirle al Señor que nos dé un corazón humilde como el de la Virgen María, que nos dé un pensamiento de alabanza y una voz para exaltar en oración como lo hizo la Virgen María y reconocer su grandeza. Vamos a pedirle que nos dé el discernimiento también para meditar esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y para eso vamos a decir esta oración que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo.
Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este espacio de la meditación del Evangelio, de la palabra que da vida. Y ojalá que hoy, al escuchar la palabra, todos quedemos con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese deseo, con esa emoción, con esa motivación de querer reconocer lo que es Dios en mi vida, así como lo reconoció la Virgen María. Y fíjense que el catecismo de la iglesia, quiero comenzar por ahí meditando. Meditaba yo lo que dice el catecismo de la iglesia, lo que hizo la Virgen María cuando hizo esta expresión de alabanza a Dios. En el numeral 20:19 del catecismo de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, catecismo de la iglesia, 26:19 o 2619 dice: por eso el cántico de María es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. Dice que el cántico de María es el cántico de la Madre de Dios, pero también es el canto de la Iglesia. O sea, ¿qué está queriendo decir la doctrina de la Iglesia, el catecismo? Que todos debemos de unirnos a la Virgen María en alabanza, en reconocimiento, en humildad, en sometimiento, diciendo todo junto: alaba al Señor la grandeza, porque Él ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo no sé si tú hoy te has puesto a pensar al escuchar el Evangelio qué ha hecho en tu vida. Yo no sé qué es lo que ha hecho. Si tú puedes comentar: el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Por ejemplo, yo al ver al oriente veo salir un sol radiante. Esa es una grandeza, reconociendo la creación de Dios, porque Él creó el cielo, el mar y en cuanto a la tierra y en cuanto a persiste en ella. Reconocemos que Dios, gracias a su infinita misericordia, nos unimos en este canto junto a la Virgen María, porque yo desde que bajo mis pies de mi cama le digo: Señor, te alabo, te bendigo, gracias porque estoy con vida, he abierto mis ojos. Y dice el catecismo de la iglesia que la oración de la Virgen María o el cántico de la Virgen María es a la vez el cántico de la Madre de Dios y de la iglesia, cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios, cántico de la acción de la gracia por la plenitud de gracia derramada en la economía de la salvación, cántico de los pobres cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. ¿Qué significa esto? Que al leer el Evangelio de este día, María nos enseña a poder ponernos en un estado de oración, de alabanza, reconociendo primero que mi alma alaba la grandeza del Señor. Él es grande, Él es poderoso, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es el que lo puede todo. Él es el que lo siente todo y lo ve todo. Él es el omnipotente, el omnisciente, es el omnipresente, que Él está aquí junto a esta cámara donde estamos reunidos nosotros escuchando la palabra de Dios, pero también está en todos los lugares. Jesús, el Señor, ha querido que reconozcamos nosotros, querido hermano y hermano, junto a la Virgen María, junto a la alabanza de la iglesia, como dice el catecismo, a reconocer la grandeza del Señor. Y dice la Virgen María: y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dios le dio a su pueblo Israel un Salvador. Pero dice el capítulo 1 de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, y vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. María sabe reconocer la salvación dada. María, dice el catecismo, reconoce
que en el plan de la economía de la salvación, todos debemos de unirnos a ese agradecimiento, a esa alabanza, porque Dios ha salvado a su pueblo, le ha dado su misericordia, le ha dado su amor de generación en generación. Sigue diciendo María, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Dios ha mirado la pobreza de aquel indigente, de aquel niño, de aquel anciano, de aquel matrimonio humilde que sufre incluso hasta la hambre. Pero María sabe alabar en nombre de esa gente discriminada, en esa gente humilde, en esa gente sencilla, porque María es la esclava, la humilde, y alaba porque los ojos están puestos no en el poderoso, en el potentado, sino en el humilde. Y ese es un motivo que tú y yo en mi corazón podamos decirle ahora: Señor, yo te alabo, porque ¿quién soy yo para que hoy yo pueda incluso estar diciendo estas palabras, para que yo pueda estar reconociendo tu grandeza? Yo te alabo, Señor, porque has puesto mis ojos. María nos enseña a decir estas palabras: mi alma alaba, porque tú has puesto los ojos en la humildad y en la sencillez de tu esclava. Y desde ahora, dice María, profetiza María, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María nos enseña a reconocer por qué Dios la escogió, por qué Dios la eligió. Y por eso 2023 años hasta el día de ahora, y en este Adviento podemos reconocer que todas las generaciones y en la Iglesia Católica hemos reconocido a María como la bienaventurada, como la elegida, como la escogida, como la especial, como esa mujer que supo reconocer la grandeza del Señor, pero someterse también como esclava del Señor. Miren cómo dice: porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre. ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? María nos ayuda a reconocer todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo reconozco que Dios me ha dado la vida, me ha dado una esposa, me ha dado mis hijos, me ha dado el privilegio de poder ser un servidor de Él. Me ha dado el privilegio de poder tener la iglesia, que no es cualquier cosa, es la maestra, es la que nos guía, es la que nos sustenta. Pero yo no sé usted que está ahí detrás de la pantalla, que está ahí escuchando la palabra de Dios, si María nos puede impulsar a usted y a yo o a mi persona a alabar a Dios, a reconocer que ha hecho cosas grandes. María también dice el texto en el versículo 50, y su misericordia alcanza de generación, pero a los que le temen. O sea, que tan grande es el amor de Dios, tan grande es su misericordia, que ha sido eterna, dice el salmista, su misericordia. Y por eso María nos ayuda en alabanza a coger la misericordia, a unirnos a la misericordia de Dios, pero también saber que alcanza, que usted y yo no es, por mucho que hayamos hecho en nuestras vidas, la misericordia de Dios alcanza, pero cuando le tememos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, como la Virgen María. Dice, María también dice, desplegó su fuerza de su brazo disperso a los corazones altaneros. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se sentían grandes se hicieron pequeños ante la grandeza del Señor, porque Él, su misericordia su poder no fue dado a aquellos que se sentían altaneros, a aquellos que se sentían poderosos. Su misericordia, su poder, su amor ha sido derramado en los más sencillos, en los humildes, como la Virgen María. Dice, derribó a los potestados de su trono y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con no vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había anunciado a sus padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses. Luego regresó a su casa.
palabra del Señor. Quisiéramos tener el tiempo para decir cuántas cosas y profundizar esta oración de la Virgen María. Pero podemos resumir este evangelio reconociendo primero nosotros, querido hermano, que María sabía en quién había puesto su confianza. Por eso que María no se derrumba aún en los momentos difíciles, aún al pie de la cruz. María no se derrumba, porque María nos enseña en esta alabanza a saber poner nuestra confianza en Dios. Y por eso el que pone la confianza en Dios, su esperanza no tambalea, su esperanza siempre va a ser grande. Y María en esta oración de alabanza nos ayuda a poner la confianza en la grandeza del Señor, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, que nunca va a fallar. Todos te pueden fallar, dice el profeta, menos yo me olvidaré de ti, porque su amor, su misericordia es eterna. También hoy en oración, digámosle al Señor que conoce mi fe. El Señor conoce mi fe, a pesar de mis debilidades. Pero digámosle al Señor, ayúdame a confiar más en ti. Digámosle al Señor a través de esta oración que nos enseña la Virgen María. En alabanza, María confía, María no pierde la esperanza. Pero digámosle al Señor, mi fe es pequeña. A pesar de mis debilidades, hoy ayúdame a confiar más. También en este evangelio que hoy leemos de esta oración de la Virgen María, debemos de ojalá que todos en este día sintamos la necesidad de reconocer que nosotros somos pequeños, que nosotros somos frágiles, que nosotros somos, a veces no es que seamos insignificantes, porque para Dios no somos insignificantes, tú vales mucho, pero reconozcamos en silencio, en oración, la grandeza del Señor, su poder, su misericordia y su amor es para que lo reconozcamos tú y yo. Digámosle también hoy que todos y reconozcamos que todos hoy somos invitados, querido hermano, todos somos invitados a reconocer no solo la grandeza, sino la existencia misma que Dios te ha dado, y alábalo por eso. Dale la alabanza a Dios por eso. Y por último, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Porque muchas veces es difícil, o qué difícil se ha vuelto reconocer al Señor. Porque estamos rodeados de tanto materialismo, tanta mundanidad en estos tiempos. Y muchos se han olvidado de reconocer que Dios es el poderoso, que Dios es el grande. Muchos han olvidado que la confianza la tienen que poner en Dios. Y María nos enseña a eso. María es pobre, María es humilde. Pero es difícil para aquella persona que pone más la confianza en la riqueza, pone más la confianza en los placeres de este mundo y no la pone Dios. Que al escuchar la palabra de Dios, esa palabra que da vida, que tiene poder, nos ayude a nosotros a entender cómo la Virgen María supo orar en alabanza al Señor, diciendo que grande es el Señor. Ha hecho cosas grandes en mi vida, en tu matrimonio, en tu familia, ha hecho cosas grandes. Solo es que tú abras los ojos y acerques el corazón a Dios como la Virgen María. Que el Señor pues nos ayude en este día, meditando la palabra de Dios. Y recuerden, la palabra de Dios derramada que tiene vida, que tiene poder, cambia los corazones tristes, cambia los corazones que a veces están llenos de muchas decepciones, en alabanza a Dios. María, únete a la Virgen María, alabar y glorificar a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Amén. Muy bien, siempre pues aquí, hermano,
diciéndoles que nos ayuden a poder evangelizar. Comparta el evangelio. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse y podamos llegar más lejos evangelizando por medio de las redes sociales. Y Dios se los va a recompensar. Dios se los va a pagar. Siempre con la existencia misma. Siempre con ese trabajo, con esa familia que tú tienes a tu entorno. Y veremos que somos capaces de llevar la palabra de Dios todos juntos. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Bendiciones. Lucas se fue. Lucas. Vamos a meter. Vamos a meter. ¿Qué te pasó, Cristian? ¿Qué pasó, Cristian?